Y lo dijimos y se puede comentar, en todos los teatros existe una estrella de David que tienen que ponerlas para que las energías no perturben el... ¿Guillermo cree en los fantasmas? Creo en las energías. Y cuando estábamos por subir las escaleras, escuchamos tin, tin. Le dije, oye, ¿van a hacer una función aquí o van a ensayar o qué? Ajá. Si no, ¿por qué? Digo, porque acabo de escuchar que tocaban el piano. Que ven precisamente movimiento, bueno, cuando todavía no estaba clausurado. Ven movimiento dentro de la casa. ¿Estás seguro de haber visto un agente sombra o algún otro tipo de entidad? Mira, yo creo que esas son cosas que tal vez el tiempo lo puede responder. Pretender que el mal no existe solo lo hace más amenazante y grande. No tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están aquí. Lugares con alta actividad paranormal. Personas comunes con relatos, con historias, con vivencias. Aquellas vivencias de ciertas situaciones inexplicables aquí en Saltillo, Coahuila. El día de hoy estamos con Guillermo Guajardo. Esto es Tiempo Paranormal. Comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos y bienvenidos una vez más a este episodio, nueva temporada, Experiencias Paranormales. Con nosotros Guillermo Guajardo, es un gusto tenerte aquí en tu programa de Tiempo Paranormal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Señor, el gusto es mío, estoy muy contento de estar en este gran espacio lleno de muchas energías, muchas historias. La verdad es que es un honor estar aquí. Hombre, para nosotros es un gusto, Guille. Y voy a empezar con la pregunta de rigor, la que le hago a los invitados comúnmente. ¿Guillermo cree en los fantasmas? Creo en las energías. ¿Crees en las energías? Interesante. ¿Crees en las energías? ¿Qué diferencia hay entre una energía y un fantasma a tu criterio? Creo que a fin de cuentas todo lugar y toda persona está llena de energías. A los lugares a los que vamos, momentos que compartimos, siempre hay una energía habitando, por así decirlo. Un fantasma se tiene esta idea de que siempre pues tiene que ser alguien bueno, alguien malo, pero son casi sinónimos, por así decirlo, porque como hay energías buenas, hay energías malas, por así decirlo. Como hay fantasmas, como dicen, de alma blanca, que vienen, que son los niños, los ancianos tal vez, que vienen aquí a acompañar a sus seres queridos, por así decirlo. Pues hay seres que vienen a perturbar la existencia o, digamos, la vida de mucha gente. Me llama muchísimo la atención ahorita que mencionas las almas blancas. De generación en generación y de culturas a creencias, va precisamente esa, es una también de las más populares, por así decirlo, de que las almas de los niños, o en sí los niños que se aparecen, son almas blancas, almas puras. Digo, recordando el escrito en el gran libro, dentro de algunos conocedores, decían que Judas, por ejemplo, fue atormentado, al principio se suponían por niños. Luego se convirtieron estos en no pequeños seres como tal, como enanitos se les conoce, pero sí como demonios disfrazados de niños. Entonces ahí queda también en tela de juicio si es verdad o mentira que el alma o la representación de un niño pudiera ser algo blanco. Sí, Digo, claro. Dentro de cada creencia, cada cultura. Sí, ya es cada cultura, como tú dices, si bien existe esta leyenda de los niños de los ojos negros también. Los niños de las cuencas. Que son son entes que de alguna manera vienen a perseguir a estas personas, dependiendo, como tú dices, la cultura y demás, la historia que se haya contado de generación en generación. Ya depende mucho de qué es lo que quieras creer y si para ti o para otra persona los niños siempre van a ser almas blancas. Exacto. ¿Desde cuándo comenzaste a experimentar estas sensaciones paranormales? Wow, mira, yo creo que desde que tengo uso de razón, pero tengo muchas vivencias. Yo crecí en la casa de mis abuelos, en la zona centro. La zona centro, lugar lleno de muchas historias, y conforme avanzaba el tiempo, pues se ha ido llenando de más anécdotas, por así decirlo. A mí yo tengo muchísimos recuerdos, por así decirlo,
de las leyendas que me contaban de por ahí, la gente que pasaba, no se diga de la leyenda de la taconera, el tamalero, todas esas. Y me encantaba ir a esos lugares en la noche. Ok. De cierta manera siento que yo los empecé a atraer, pero no como invocarlos, sino siempre estar ahí presente y decir, ¿será cierto? A fin de cuentas, a un niño, a un adolescente, la curiosidad Claro. siempre está habitando. Entonces hasta ese punto yo siempre quería estar viendo qué sucedía, si era cierto. Iba a muchos lugares, en el centro yo crecí, yo Ok. me formé, por así decirlo, y me formé con las leyendas también en la biblioteca que estaba por ahí, atrás de un recinto cultural. La leyenda de los emparedados también. Ah, claro. Unas leyendas increíbles. Buenísimas. Muy buenas. A fin de cuentas creo que fue lo que empecé a llamar. Así fue como empecé a meterme en este tema. Y sobre todo después de a partir de esos momentos que yo siento que empecé a llamarlos, Ajá. empecé a ver lo que son la gente sombra. La tan famosa gente sombra. Hemos platicado, de hecho le dedicamos un capítulo entero a la tan famosa gente sombra, estos entes que según también creencias propician algún tipo de mal a quien los ve, a quien los perturban inclusive y demás. La gente sombra, una gente o una silueta humanoide sin rastros aparentemente en el rostro, en el cuerpo, simplemente la sombra como tal. Hay muchísimas referencias de la gente sombra, tanto en libros, en películas, en las Claro. mismas leyendas. Pero me llama poderosamente la atención ahorita que mencionabas eso de los emparedados o las emparedadas. Digo, también son muy pocas las personas que conocen esas leyendas aquí en Saltillo. Pero bueno, la gente sombra. ¿Has visto alguna vez una gente sombra? Creo que la verdad son cosas de las que vivo día a día. ¿En serio? Siempre en algún momento, ya sea en mi casa y fuera de mi casa también, en algunos lugares llenos de muchísima energía, tanto buena como mala, puedo estar viéndote, Ajá. no sé, a alguien o algo así, De frente. ajá, de frente, y de pronto veo como si algo se moviera y al momento de voltear ya no está. Entonces me sucede mucho. Lo que me sucede más es que siempre son niños o son cierta manera entes como que están jugando, o sea, de que me estoy escondiendo, o sea, Ok. me quiero asomar como para que Ajá. que me veas por el rabillo del ojo. Ok. Y me voy y es como de búscame, o sea, por aquí estoy. ¿De qué altura aproximadamente los llegas a ver? Haciendo una prox, ¿1 metro, metro y medio, Metro menos? y medio, yo creo, más o menos. 1,5 metros, unos 60 metros más o menos. No, entonces no son tan... Digo, hay niños muy altos, obviamente, Sí. pero... Digo, pregunto esto también por la creencia dentro de la cultura muy mexicana también, de los tan famosos duendes, cheneques, Claro. entre otros, pero Ya al pasar el metro, metro y medio, sí se consideran ya los tan famosos gente sombra más que Ujú. niños. Mi pregunta sería, Memo, cuando tú ves a estos espectros o estas entidades, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cuál es cómo está el ambiente donde tú estás. Mira, en mi casa siempre se vive un ambiente muy de paz. Ok. Somos muy religiosos, creemos en Dios, que Dios obviamente es una energía buena, por así decirlo. Mi abuela cree en los santos, en algunos santos, le reza. En mi casa nunca falta siempre la oración antes de dormir, la oración de cada mes. Ajá. Entonces, cuando pasa en la casa siempre es mucha paz. O sea, nunca he sentido que algo me perturbe, que algo me moleste. Es como ver que simplemente está alguien jugando por ahí y Ok. dices, es como si tuvieras un niño más en la casa. ¿A qué edad empezaste con esto? Yo creo que fíjate que fue muy curioso, porque fue en el 2009 cuando ocurrió un suceso en la calle de Musquis y General Cepeda. Ok. La conocida, si no me equivoco, la güera, la mujer que quemó... La tragedia de la güera, La sí. tragedia de la güera. La mujer llena de que- Saltillo. La llena de Saltillo, que quemó a sus hijos. Yo estuve casi, bueno, pues yo vivo por ahí. Ok. Entonces, de cierta manera, no me tocó ver como presencialmente cuando hicieron todo eso, me tocó Ajá. escuchar todo el caos, escuchar los gritos, pero pues era 2009, ¿sabes? O sea, todavía no estaba, hace 15 años. Ok. Yo tengo ahorita actualmente tengo 27 años, tenía 12 años, entonces tal vez no era muy apegado, Ajá. entonces fue como una manera de primeramente acercarme a este mundo. Y esa casa actualmente maneja energías increíbles y es donde más me pasa a mí. ¿En serio? Ajá, ahí de hecho inclusive yo a veces cuando voy de regreso a la casa
tengo un horario marcado de que entre 9 y 10 de la noche, si voy pasando por esa calle, a la esquina de esa casa hay una cantina. Sí. Entonces, en la esquina de la cantina hay un perro, un perro muy, muy chiquillo, que siempre está parado, Ajá. viéndose Viendo a la casa, ¿verdad? Siempre está. Y he pasado tanto en carro como Ok. a pie. Y ese perro te puedo asegurar que no lo mueve nada. O sea, está muy atento a lo que está ¿Tú pasando. crees que se deba precisamente a las energías que yacen en ese lugar? Hoy en día la casa de la güera ha sido bloqueada, Claro. obviamente porque curiosos, extraños, exploradores de lo paranormal y gente sin qué hacer que iba a hacer estos tan famosos rituales para convocar a ciertas entidades o ciertas energías negativas, se optó mejor por cerrarlo de cierta Claro. manera, pero existen infinidad de relatos o de historias en las redes sociales que hablan precisamente gente común, gente que no se dedica a la exploración paranormal Ujú. y que atraviesa esa calle y que dice sentir cosas extrañas, cosas raras, escucha aquellos llantos, aquellos gritos, o por qué no, hay quienes también han dicho a través de las redes sociales que ven precisamente movimiento, bueno, cuando todavía no estaba clausurado. Ven movimiento dentro de la casa. Tú que vives cerca, ¿alguna vez fuera del suceso lamentable, escuchaste? Sí, definitivamente ese lugar está impregnado de muy malas energías, simplemente empezando con el evento que precisamente Sí. inició todo. Desde ese acto tan brutal que ocurrió, a partir de ahí empieza a invitar a malas energías a que habiten ese lugar. Correcto. Entonces sí me ha pasado que a veces, un día de mucho calor en la noche, Ajá. yo me encontraba caminando por ahí y resulta que pasé precisamente, y te juro que el clima, el trazo, por así ajá. decirlo, fue un cambio total. De un calor que en donde yo iba de short, de Ajá. playera de tirantes, yo pasé y te aseguro que empecé a sentir frío. Frío. Entonces es un lugar que de verdad, a partir de ahí, de hecho ahí me ocurrió también que empecé a tener otro tipo de contacto como con la gente sombra, Ok. porque al momento en el que yo iba con la música, te puedo asegurar que una ventana que daba hacia esa casa, sentía que alguien se asomaba. Y entonces yo sentía que en algún punto iba caminando y algo se iba moviendo conmigo. Entonces algo no me cuadraba. Me detuve y volteé y ya no estaba, precisamente. Pero tenía la sensación Pero de- tenía la sensación, y una sensación diferente a, por ejemplo, en mi casa, que puede pasar y no tengo ningún problema, Ok. pero aquí no. Aquí era algo que inevitablemente me hacía sentir incómodo, había algo que de verdad me hacía sentir de que no puedo quedarme más tiempo aquí. O sea, y Ok. solamente la pasada, ni siquiera entrar, porque entrar, la verdad, entrar solo los valientes. Ahí es un lugar que, como tú dices, se estuvo ocupando para demasiados ritos Sí. oscuros, tuvieron que bloquearla, hubo muchísimas, pues por así decirlo, sectas, por así Ajá, decirlo, claro. que entraron, y es algo que es de mucho cuidar, porque no sabes todo lo que puede No, habitar ahí. claro. Y no sabes qué te puedes llevar. O sea, somos energía, a fin de cuentas, lo que comentaba al Exacto. inicio. Somos seres de energía y que a fin de cuentas te puedes llevar lo que esté habitando ahí. Claro. A final de cuentas, siempre lo hemos dicho, estos tan famosos aficionados mal llamados investigadores paranormal, que lo único que hacen es tomar un celular, ir al lugar del siniestro, ir al lugar del evento y grabar, y ya por eso se dicen ser investigadores paranormales, cuando realmente son pues aficionados, Así son es. gente tan común como nosotros que malamente hace ese tipo de cosas, y lo digo abiertamente, porque precisamente no sabes Lo que lo que hay en el lugar, lo que te puedes llevar. Y digo lo que hay no refiriéndome a la familia que estuvo ahí, sino precisamente las cosas que vinieron después. Gente, y esto está documentado, que lamentablemente usó lugar para hacer rituales satánicos, para invocar entidades demoníacas. O sea, se encontró muchísimas cosas dentro de después Ujú. que precisamente, o sea, lo que decíamos, se decidió mejor clausurar el lugar para evitar algún tipo de incidencias o problemas, Ujú. entre otras cosas. Pero bueno, después de ahí, ¿qué le pasa a Guillermo? ¿Qué pasa con Guillermo? Porque fuera de aquí platicábamos acerca de otros lugares donde también a Guillermo ha visto, o pregunto, Ujú. ¿seguiste viendo a la gente sombra después de estos eventos? O... Claro, a fin de cuentas son cosas que aprendes a vivir con ello y que gracias a Dios que me cuida y que me protege de cierta forma. Es algo con lo que aprendes a vivir y porque no importuna mucho. A fin de cuentas siento que todos
podemos conectar o no con ciertas energías. Ajá. Así como podemos escuchar, podemos ver, podemos sentir. Tengo familiares que sienten cuando una presencia está en el lugar y demás. Entonces, es algo con lo que aprendes a vivir y es algo con lo que aprendes a trabajar para que en sí no te afecte. Porque son cosas que si no se controlan bien, te pueden jugar a mal y te pueden afectar. Precisamente como tú dices, me empezó a ocurrir cuando ingresé al mundo del teatro. Este año cumplo 10 años precisamente de ser actor. Lo que sucedió fue que, pues, si ya hablé de los lugares que hay muchísima energía, no podemos omitir los teatros. Ok. Los teatros son lugares con demasiada energía, tanto del público, de los actores, claro, de los tramoyistas. Cada persona, y estamos hablando, si nos vamos al Fernando Soler, que le caben 1200 tal vez, si no me equivoco, estamos hablando de 1200 energías distintas, función tras función, que va llenando ese lugar y que a fin de cuentas, pues a veces puede ser o energía buena o energía mala, y también dependiendo de lo que cuente la obra. Claro. Si es una obra de comedia, pues claro, mucha risa y se llena de muy buena vibra. Pero hay que recordar que ha existido obras de terror que han estado ahí en el teatro y que precisamente cuando empiezas a tratar ese tema, la energía cambia. La energía cambia y empiezas a atraer a esos seres. Claro. Es como si fuera un llamado de decir, ay, están hablando, me tengo que ir. ¿Conoces alguna historia del Teatro Fernando Soler, del de aquí de Saltillo? Fíjate que historia no tengo la fortuna de conocerlo, pero las veces que me he presentado ahí, sé que hay gente, hay hay personas que me han dicho de ciertos momentos, ciertas cosas que ocurren ahí. Si bien sabemos que la Filarmónica se presenta ahí de vez en cuando, me ha tocado ir al sótano, que está en los camerinos y bajas por que una de escalera. hecho precisamente también funge como un pequeño teatro. Exacto. Ajá, pero ahí creo que precisamente guardan el piano. Sí. El piano de la Filarmónica. Sí. Una vez que nos tocó subir algunas cosas para una obra, empezamos a escuchar el piano. El piano. Okay. Y un toquido así de como si fuera una tecla. Así. Tin, como si estuvieran probándolo. Como si lo estuvieran probando. Okay. Y yo recuerdo que estaba con el maestro Juan Antonio Villarreal. Que le mando un saludo. Saludos al maestro Juan Antonio. Estábamos subiendo ciertas cosas. Y él es muy escéptico. Él de verdad no cree nada de eso. Y cuando estábamos por subir las escaleras, escuchamos tin, tin. Le dije, oye, ¿van a hacer una función aquí o van a ensayar o qué? Ajá. si no, ¿por qué? Digo, porque acabo de escuchar que tocaban el piano. El piano, si bien un piano costoso como ese, no lo dejas al aire, por así decirlo. Sí, está cubierto con telas, con fundas, o sea, lo proteges. En un principio, como tú dijiste una vez, buscas la parte lógica. Dices, ok, ¿por qué está pasando esto? Estamos hablando de que está cubierto por varias telas. Nadie puede venir a hacer la maldad de levantar varias telas y... Exacto. Entonces, esa parte empieza ya a complementar y decir, no, esto definitivamente, alguien está jugando. Y de hecho, se cree mucho en el teatro de cámara del maestro... se me fue el nombre. Jesús Valdés. El Bisonte Blanco, una leyenda del teatro aquí en Saltillo. Dicen, bueno, el teatro de cámara se puso bajo su nombre, o sea, porque es una leyenda aquí en el teatro local. Cuentan muchas personas, y me pasó a mí una vez, que él habita ahí en ese teatro y que se lleva las cosas. A mí una vez creo que se me desapareció un gel o un peine, y yo recuerdo que estaba con mis compañeros y le dije, oye, ¿no viste mi peine? ¿No viste mi gel? No lo he usado. Y no volví a saber de él ni nada, y dije, algún maloso se lo quiso haber llevado. Me vuelvo a presentar ahí. De hecho, tuvimos varias funciones con una obra que dirigió Saúl Martínez, la herencia de los nahuales. Pues era 3 funciones al día en ese espacio. Entonces, tarde o temprano tenían que pasar ciertas cosas. Yo me la pasaba ahí, como había un lapso de entre la función de las 9 de la mañana de las 11, perdón, a las 4, pues dije, mejor me quedo ahí. Dije, pues, hago lo que tenga que hacer, me pongo a leer, repaso mis textos. Recuerdo que yo a veces me quedaba dormido en el escenario en lo que descansaba y escuchaba pasos o escuchaba a alguien platicar. Yo recuerdo que crecí viendo a Chuy Valdés. Lo veía ya pues en paz descanse. Lo veía mucho pues en las obras y demás, y memoricé mucho su voz, porque su voz era muy gruesa. Entonces te juro que una vez que estaba yo en el teatro de cámara, en el escenario, Te juro que escuché su voz. escuché que estaba hablando él, y me desperté y
Y dije, ¿por qué escucho a Chuy? Marta Matamoros, una actriz conocida aquí en Saltillo, reconocida aquí en Saltillo, Claro. aquí en Coahuila, en una ocasión, si mal no recuerdo, venían de una gira por el estado y llegaron y precisamente ella cuenta una historia muy similar. A grosso modo, la encuentran a ella llorando y pensando que estaba pues en su personaje, que su personaje no tenía por qué llorar. Claro. Entonces sí se les hizo raro a sus compañeros y le preguntaron que qué estaba pasando y decía que lo había escuchado. Entonces sé que a varios actores, actrices de aquí de Saltillo, de Coahuila, les ha pasado precisamente. Tanto el sentirlo, el verlo, o El como tú escucharlo. dices, el típico de que se te mueven las cosas del lugar o simple y sencillamente ya no las encuentras. O sea, Claro. hay muchas historias referente a... Ujú. Y ya como te comento, en el teatro de la ciudad, pues empieza, yo teniendo esa idea en mente dije, tal vez es Chuy. Dijo, se quiso venir a jugar un rato aquí Chuyito. aquí al, ¿cómo se llama? Al sótano del teatro de la ciudad. El Teatro del IMSS, ¿alguna vez has ido al Teatro del IMSS? Claro, ahí fue donde casi debuté, por así decirlo. Ahí debuté como actor. con Casi el- todos debutan ahí, ¿verdad? Sí, es La como mayoría. la cancha debut, por así Sí, ¿verdad? decirlo. Yo recuerdo que fue con el grupo de teatro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ok. Debutamos con una obra original del maestro Juan Alberto Pérez, las cuatro estaciones del amor. Y yo me acuerdo muy bien que pues yo había ido a ese teatro como espectador Ajá. años antes. Y ir como actor ahora era una experiencia totalmente diferente. Y te juro que también había veces en lo que una vez llegué yo muy temprano, creo que a mí ya estaba abierto y pasé. Y no estaba nadie. El teatro estaba prendido, pero no estaba nadie. Ok. Entonces me fui a los camerinos, desempaqué las cosas y demás. Y escucho que alguien empieza a hablar ahí por el teatro, de que necesito que me bajes la luz y que no sé qué, y necesito A dar a dar instrucciones. instrucciones. Dije, ya llegó Juan, que era el maestro, Ajá. ya llegó Juan, o ya está alguien recibiendo indicaciones y ya les está armando. Dije, pues deja salir a ver qué onda. Sí. Para que vean que estoy ahí. Salgo. Y no había nadie. Acto seguido, veo la cabina prendida. Y veo una figura. Y dije, pues, nomás saludé, pues, por Por- educación, ajá. de que, hola, muy buenas tardes. No me contestaron. Y no levantó la mano. Entonces ya me regresé, en eso entran mis compañeros y llegan con Juan. Y le digo, oye, yo pensé que estabas en la cabina. Me dice, ¿por qué en la cabina? Le digo, pues hay una persona arriba. Y me dice, la cabina no está abierta hasta que yo llegue porque yo pedí las llaves. No sé cómo se maneja en ese tipo de administración, por así decirlo. Pero dijo, la cabina no puede estar abierta todavía porque yo soy el encargado de abrirla. Ok. Y le digo, te juro que ahí está. Y fuimos los dos y la cabina estaba apagada. Tú la viste prendida. Y yo la vi prendida y la figura obviamente ya no estaba. Fíjate, aquí cambia bastante la forma de experimentar las cosas. Por ejemplo, hace un par de horas platicábamos del Carrillo. Claro. Ya ves que tienen este pequeño escenario donde también la cabina pues es muy visible hacia el público. Claro. Y hay personas en la actualidad que han ido y dicen, es que hay alguien en la cabina. Pero cuando vas a la cabina te das cuenta que tienen una cabeza de un maniquí, que desde acá abajo pues se ve como si fuese realmente una persona dentro de... La diferencia de la percepción de creer ver algo que no es paranormal y sin embargo uno lo recibe como tal por las películas, por las historias, leyendas, libros y demás, a verdaderamente ver algo que dices, oye, pues ¿cómo lo explico? Estaba prendido y de repente apagado. Digo, cualquier persona va a decir, bueno, se fue la luz. puede O se entrar alguien y la prendió. apaga. Ajá. Pero en este caso, el tener las llaves como encargado de... Y saber precisamente que en ese lugar también se cuentan muchas otras historias, muchas otras leyendas. Recuerdo ya hace años atrás la Asociación Coahuilense de Teatristas. Nosotros entrábamos por la puerta, le llamábamos la puerta negra, no sé si todavía sea de color negro, la que está a un costado, la que está a un lado. Bueno, entrábamos por esa donde estaban en aquel entonces los espejos, y ahí es donde se ensayaba normalmente. Ya después rara vez nos permitían pasar o entrar al teatro, y en una ocasión varias compañeras pasan al teatro
y nosotros nos quedamos acá, en el lado de los espejos, y solamente escuchamos a la mayor, que era una señora, pues ahora sí aventarse una palabra coloquial, una maldición, de que, una reacción. Claro. Y pensamos, como no estaba la luz prendida, dije, alguien se cayó o algo pasó. Ajá. Fuimos y estaban las dos, como no se veía nada prácticamente, estaban las dos hechas bolita. ¿Y qué pasó? Decían que vieron a una mujer sentada entre las butacas. Claro. En ese entonces uno no conocía las historias o las leyendas. Conforme fue pasando el tiempo, te vas enterando de que precisamente había una persona o existió una persona que, según cuentan, asistió a una obra de teatro y que lamentablemente ahí falleció. Y que ahí terminó su tiempo. Y bueno, pues ya lo demás, protocolos y demás. Pero que el alma, de cierta manera, de esa persona sigue ahí. Precisamente en una de las butacas del centro, de las filas del centro de ese teatro. Y que van varias personas que la ven. La ven sobre todo cuando hacen el apagón de luz o prenden la luz. Claro. Por segundos, por así decirlo. Entonces, entre el paso del gato también, que decían escuchar cosas, no sé si sea real o no, el tan famoso ahorcado dentro de... Pero sí, ese es uno de los que también me llama poderosísimamente la atención, ese teatro. Sí, que a fin de cuentas, como ya lo habíamos hablado antes, son energías que están habitando en ese espacio, y lo dijimos y se puede comentar, en todos los teatros existe una estrella de David que tienen que ponerlas para que las energías no perturben el espacio. Es una creencia que se tiene desde hace años. Pero la tienen muchos teatros. Y la tienen muchos teatros. Muchos teatros, aunque usted no lo crea, sí la tienen muchos teatros. A Memo, ¿alguna vez, Memo, tú has intentado, no sé, de cierta manera, dedicarte o responder o preguntar por qué me está pasando, qué es lo que quieren, cómo puedo ayudar? Una de las creencias también, las típicas creencias, es de que uno mismo puede ayudar a trascender los espíritus, las almas y demás, cosa que yo no recomiendo nunca que lo hagan, pero pues va ahora sí que de creencias a creencias. Aquellas personas que han tenido contacto con esas entidades, se dice que tienen una razón, un motivo, que es precisamente el de ayudar, según. Sí, claro. ¿Tú alguna vez has intentado o has pensado hacer eso? Mira, de cierto modo, creo que no es algo que me correspondería. En dicha o en este comentario que hemos hecho de que a fin de cuentas somos energía y que estamos aquí por algo, hablamos de estos espectros o estas entidades que nos acompañan, que me acompañan. Hay en el mundo espiritual, por así decirlo, hay muchas figuras que pueden pintarse de buenas, pero pueden ser malas queriendo llegar a entrar. No me considero en cierto punto una persona que como la conexión, por así decirlo. Si hablamos de esta manera en que tal vez estoy viendo a alguien porque quiere darle un mensaje a su familia o demás. Como un vidente o cosas así. Como vidente, la verdad no. Nunca he sido de hacer ese tipo de cosas. Más que nada porque siento que hay dotes que nos hacen especiales. Y son cosas que yo digo, me lo voy a reservar para mí. A fin de cuentas, el bendito camino de la artisteada, que te dedicas a escribir, te dedicas a hacer historias, tal vez no te puedo, o sea, esa entidad no te puede ayudar a llegar a esa persona que tú estás buscando o que tú quieras mandarle un mensaje, pero puedo hacer que te recuerden a través de algo que yo quiera escribir, algo que yo quiera hablar de ti. A veces me gusta mucho como ver este tipo de personas y recordar ciertos aspectos leves que puedo ver, porque te digo, son gente sombra, es una sombra, cosa de nada lo que ves. Pero puedo recordar tu estatura, si vi algún elemento que traías puesto, una gorra, un sombrero. A ver, me llamó la atención. La gente sombra, dices que ves algún distintivo, porque puedes ver algún distintivo, por ejemplo, no sé, algún sombrero, algún gorro, alguna sortija o algo así, collar, cosas así. Cosas que verías directamente en una sombra. Entonces no es un agente sombra. ¿Quién podría ser? Hay personas que se han dedicado al estudio precisamente de la parapsicología y que han detallado lo que es la gente sombra, y a grosso modo la descripción es una energía o una entidad mala. Claro. No hay cosa buena que pueda hacer de la gente sombra, no hay nada bueno de la gente sombra, pero hay un rasgo muy común
que la mayoría de los especialistas coinciden. La gente sombra, es decir, solamente es la silueta. Tal vez por aquello de la historia del hombre del charro, o del hombre del sombrero, que sigue o entra dentro de la familia de la gente sombra, ese distintivo del sombrero, pero solamente eso. Y eso es porque es la percepción, pero no se le ve algún gancho, alguna pluma, algún traje, cosas así. O sea, es completamente la sombra. Sí, Entonces, claro. por eso me llama la atención. ¿Estás seguro de haber visto una gente sombra o algún otro tipo de entidad? Mira, yo creo que esas son cosas que tal vez el tiempo lo puede responder. Te pregunto, y Te lo vuelvo a preguntar. Ahorita me contestaste diciendo que en tu casa es buena vibra y todo. Guillermo, ¿Qué sientes cuando ves eso? ¿paz o te perturba? ¿Tranquilidad o miedo? ¿Desesperación? ¿Qué es lo que siente Guillermo cuando ve eso? Al inicio sentía miedo. Al inicio sentía muchísimo miedo. Pero realmente Ok, hay producción, por favor. nos están contactando. Fíjate, creo que al principio tenía mucho miedo. Ok. Pero uno empieza a vivir con ello. Si bien digo, ¿Te acostumbras? te acostumbras. Hasta cierto punto te digo algo como cuando cuenta la anécdota del cineasta Guillermo del Toro, Guillermo, ajá. que un día se levantó de niño, quería ir al baño y los monstruos estaban, no lo querían dejar. Exactamente, ajá. Y él dijo, déjenme ir al baño y prometo hacerles historias a ustedes. Yo te aseguro que él hasta cierto punto sigue soñando con eso, sigue viendo ese tipo de cosas. Oye, buenísimos, Y la verdad es que, digo, lo inspira, es su estilo lo que está formando. me llama la atención. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en un lugar y se te apaga la luz y se te prende? ¿Y Fíjate, sabes el por qué? fíjate que no apagar y prender literal como acaba de suceder ahorita, solamente que las luces parpadeen. Ok. Dentro de un lugar así, por ejemplo. Claro. Pero fíjate que hasta cierto punto uno busca hacer que las entidades descansen en paz. El yo hacerle la pregunta, decir, ¿estás aquí o demás o la fregada? No. No, o sea, tal vez estás habitando aquí, estás perdido, estás perdida, Allá tu rollo. allá tu rollo y yo digo, yo no soy alguien para guiarte, no soy un vidente, no soy un sacerdote, no tengo este tipo de Mira, conocimientos para guiarte. qué chido que pienses así. Yo voy muy de la mano y es una de mis banderas. Vaya. Asustas, productor, asustas. Nos están hablando desde el más allá. Te pregunto porque el capítulo pasado, te invito, si no lo has visto, estuvo Ujú, Angie con claro. nosotros. Ujú. Y Angie, yo le hice una pregunta que también es algo común en este programa, la costumbre a las cosas paranormales. Muy comúnmente escuchas a las familias o a la gente decir, híjole, Pues es que te acostumbras. Es que si escuchan los pasos te acostumbras. y luego le preguntas a alguien que verdaderamente le ha pasado, por ejemplo a Angie, yo le pregunté, oye Angie, ¿y es bueno acostumbrarse? Y dice, no. O sea, no, es anormal acostumbrarse a ese tipo de cosas. Por eso te pregunto, o sea, digo, hay mucha gente que se acostumbra, dice, Sí, claro, y es que depende mucho la entidad a la que estás Claro. acostumbrada. No sabemos si precisamente esta entidad que persigue a Angie o que de cierto modo está con ella, no sabemos qué tipo de entidad es, o sea, y no puedes quedarte a decir de que, oye, ¿quién eres? O jugar a la Ouija, por ejemplo, porque los estás llamando, los empiezas a llamar. ¿Quieres jugar? ¿Mm? ¿Quieres jugar? ahí está, activa, ya lista. Ahí está, y Sí. casualmente está en la G. Y casualmente está en la Casualmente G. está en la G. Mira, no me había dado cuenta, Guillermo. Mira, Oye. realmente son cosas. Yo respeto mucho eso. Fíjate Ok. que todos esos No se llama temas- jugar, ojo, no se dice No. jugar. Yo respeto mucho eso. Creo que si bien dices, ¿quieres tener una vida en paz? No prestarle atención. No prestarle atención. Mi abuelo, por ejemplo, dice Ajá. mucho, yo sí creo, pero yo no me meto porque no estoy en su plano existencial, no puedo ayudarle, por así decirlo. Y si es un espíritu que quiere estar jugando por ahí. Y mi abuelo es mucho de buscar antes la lógica que lo paranormal. Ok. Cosas que nos han sucedido, cosas que yo le he contado, siempre busca encontrarle el lado lógico. Y está bien, o sea, creo que a fin de cuentas somos seres de mucha energía, así como la energía se atrae y se da, Ujú. pues está habitando en todos lados. En este lugar, precisamente, lo acabamos de ver.
Me gustaría Guille, invitarte a otra segunda plática. Digo, estuvo muy buena, estuvo muy interesante. El tiempo se nos ha acabado, lamentablemente, pero sí estuvo muy buena. Digo, es una de mis banderas con la que yo me dirijo siempre al público, de no intentar hacer contacto con esas entidades. A final de cuentas, ¿qué podemos hacer nosotros salvo lo que conocemos en películas, en videos, en youtubers que no son profesionales? Pero sí me gustaría volverte a invitar y seguir platicando. Digo, teatros hay muchísimas historias, hay infinidad, y sobre todo analizar precisamente qué es eso que tú llegas a ver. Digo, la percepción de cada persona es diferente, como puedes decir gente sombra, como verdaderamente puede ser literalmente lo que es, y a como suena el ver gente muerta. Claro, porque eso ya es precisamente lo que hablábamos, eso ya es otro tipo de entidad que dices, esto ya es de una manera más fuerte, más grave. Exacto. Y que se busca también una explicación psicológica primeramente, y ya luego después, como tú dices, hay un porcentaje de explicación médica y un porcentaje de explicación paranormal, como todo. Pero te agradezco mucho la invitación, de verdad que yo dispuesto a seguir hablando de estos temas. Aquí pues digo, además de hablar de pues los deportes, disfrutamos los temas paranormales, y es algo que estoy dispuesto a seguir hablando y platicando. Guille, tus redes sociales. Mis redes sociales, claro que sí, en mi Instagram, @Guillermo_G Morales, en mi Facebook, Guillermo Guajardo Morales, ahí me pueden encontrar, ahí para que sigan al pendiente. Ya estamos, de una vez te comenté, estamos con ansias de querer ingresar, por así decirlo, en lo que es en el mundo de los recorridos, en los diferentes espacios, y para que estén al pendiente porque tal vez puede llegar a pasar. Excelente. Recuerde que Tiempo Paranormal todos los viernes 9 de la noche por la mejor plataforma atiempo.tv. Sígueme a través de mis redes sociales, cualquier contenido, cualquier pregunta, con todo gusto estaremos leyéndola. Mi nombre es Ociel Ochoa y te recuerdo que no todo es paranormal, sino todo depende de cómo lo veamos nosotros. Buenas noches. Y yo, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No, al contrario. Estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. Lo de Chuy, fíjate que lo de Chuy. No, habría que quedarnos en el teatro ahí de... Marta